Hay algo que muy pocas personas se atreven a cuestionar de verdad, algo que está en el origen de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos y también de todo lo que nos duele. Y es esta pregunta: ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué existe? ¿Y cómo es posible que en un mundo creado por Dios haya sufrimiento, engaño, caída y oscuridad? Muchas personas leen el libro de Génesis, pero lo hacen por encima, sin detenerse, sin profundizar, sin darse cuenta de que en esos primeros capítulos no solo está el comienzo de la humanidad, sino también la raíz de todas las luchas internas que hoy vivimos. Y si tú prestas atención, si tú abres tu mente y tu corazón, vas a empezar a notar algo que cambia completamente tu manera de ver la vida. Porque Génesis no solo cuenta una historia antigua, revela un patrón espiritual que sigue activo hoy. Tal vez en algún momento te has preguntado por qué haces cosas que sabes que no deberías hacer, por qué sientes esa lucha interna entre lo correcto y lo incorrecto, por qué a veces sabes lo que está bien, pero algo dentro de ti te empuja en otra dirección. Y no es casualidad, no es debilidad simplemente. Hay algo mucho más profundo ocurriendo, algo que comenzó desde el principio y que sigue afectando cada decisión que tomas hoy. Este tema no es solo teológico, es personal, es directo, es algo que toca tu vida ahora mismo, aunque no lo hayas notado. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que este tipo de contenido te ayuda, te fortalece o te abre los ojos, te invito a que apoyes este video dando like, compartiéndolo y dejando tu comentario, porque eso permite que YouTube lo muestre a más personas que quizás están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar esto. Personas que tal vez no tienen otro lugar donde encontrar esta palabra y este espacio. Con algo tan simple, puedes ser parte de una bendición mucho más grande de lo que imaginas. Y me gustaría que comentaras esta frase corta, pero poderosa. Quiero luz en mí. Parte 1. El principio perfecto que pocos entienden. Para poder entender el origen del mal, primero tenemos que regresar al inicio, pero no solo leerlo como una historia, sino sentirlo, analizarlo, casi como si estuviéramos ahí, porque muchas personas cometen el error de saltarse este paso. Quieren entender el mal sin haber comprendido primero cómo era el bien en su forma más pura. El libro de Génesis capítulo 1 nos muestra algo que es clave, y es que todo lo que Dios creó era bueno, pero no bueno en el sentido humano limitado, sino bueno en perfección, en armonía, en orden absoluto. Dice Génesis capítulo 1 versículo 31 que Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso significa que no había corrupción, no había engaño, no había dolor, no había miedo, no había duda, no existía ese conflicto interno que hoy conocemos tan bien. Ahora detente un momento y piensa en esto. Si todo era bueno en gran manera, entonces el mal no estaba presente en la creación original. Esto es fundamental, porque rompe una idea que muchos tienen sin darse cuenta, que es pensar que el mal siempre ha existido como algo natural. No, el mal no fue creado como parte del diseño original de Dios. Y aquí es donde empieza algo profundo. Dios crea al ser humano, dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que lo creó a su imagen y semejanza. Y esto no es una frase bonita solamente, esto tiene implicaciones enormes. Ser creado a imagen de Dios significa tener la capacidad de decidir, de pensar, de elegir, de amar de forma consciente. En otras palabras, tener voluntad. Y aquí es donde nace una de las verdades más importantes que casi nadie te explica bien. Dios creó un mundo perfecto, pero dentro de ese mundo puso seres con la capacidad de elegir. Y esto cambia todo, porque si tú lo analizas con calma, el mal no puede existir sin elección. El mal no es una cosa que se crea como un objeto, es una consecuencia, es el resultado de una decisión que se aleja del bien. En otras palabras, el mal aparece cuando alguien, teniendo la opción de hacer lo correcto, decide hacer lo contrario. Por eso en Génesis capítulo 2 aparece algo que muchos leen rápido pero que es clave para entender todo. Dios le dice al hombre
que puede comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debe comer, porque el día que lo haga, ciertamente morirá. Aquí ocurre algo impresionante. Dios no quita la posibilidad de desobedecer. Dios no elimina la opción de fallar. Dios no programa al ser humano como un robot que solo puede hacer el bien. Y aquí es donde mucha gente se confunde y hasta cuestiona a Dios, preguntando por qué permitir eso. Pero si lo piensas profundamente, el amor verdadero no puede existir sin libertad. Si tú obligas a alguien a hacer el bien, ya no es una decisión, es una imposición. Y Dios no quería seres obligados, quería seres que eligieran. Entonces, en ese momento, en ese jardín, en ese entorno perfecto, con todo a favor, sin dolor, sin necesidad, sin carencias, ya existía la posibilidad de elegir entre obedecer o desobedecer. Y aquí viene algo que tienes que entender muy bien. La posibilidad del mal ya estaba presente como opción, pero aún no se había manifestado. Es como una puerta cerrada. Existe, pero nadie la ha cruzado todavía. Y esto conecta directamente contigo, aunque no lo parezca. Porque muchas veces tú también estás en ese punto donde sabes lo que está bien, sabes lo que deberías hacer, pero también sabes que tienes la opción de hacer lo contrario. Esa lucha que sientes no empezó contigo, empezó desde el principio de la humanidad. Ahora, hay otro elemento que aparece en Génesis capítulo 3 que es clave para entender todo esto, y es la serpiente. Pero no es simplemente un animal más, es una representación de algo más profundo, de una influencia externa que introduce la duda. Y aquí es donde el mal empieza a tomar forma. No comienza con una acción, comienza con una idea. La serpiente no obliga, no empuja físicamente, no toma la decisión por el ser humano. Lo que hace es hablar, cuestionar, sembrar una inquietud. Dice, «Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto». Y esa frase parece simple, pero en realidad es el inicio de todo, porque transforma la percepción. Hace que lo que antes era claro, ahora sea cuestionable. Hace que lo que era una verdad firme ahora se vea como algo debatible. Y aquí hay una lección poderosa. El mal no entra primero por las manos, entra por la mente. Antes de que ocurra la desobediencia, ocurre la duda. Antes de que la persona haga lo incorrecto, primero empieza a justificarlo internamente. Y si tú te das cuenta, esto sigue pasando hoy exactamente igual. No empiezas haciendo algo malo de la nada. Primero lo piensas, lo analizas, lo justificas, lo normalizas y luego actúas. Eso mismo fue lo que pasó en el principio. La mujer ve que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, como dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y aquí ocurre algo aún más profundo. El mal se presenta disfrazado de algo bueno. No llega como algo oscuro y evidente, llega como algo atractivo, como algo que parece tener sentido, como algo que incluso parece beneficioso. Y ese es uno de los mayores engaños. Porque si el mal se mostrara como algo claramente destructivo desde el inicio, nadie lo elegiría. Pero no, se presenta como una mejora, como una oportunidad, como una alternativa. Y en ese momento el ser humano toma la decisión. Come del fruto, cruza la puerta, activa algo que hasta ese momento solo existía como posibilidad. Y ahí, justo ahí, nace el mal en la experiencia humana. Pero no como una cosa creada por Dios, sino como una consecuencia de una elección. Y esto cambia completamente la forma en la que debes entender tu vida. Porque el problema nunca ha sido que el mal fue creado para destruirte. El problema es que existe la libertad que permite elegir caminos que te alejan del diseño original. Y aquí es donde todo se vuelve aún más personal, porque cada día, en decisiones pequeñas, en pensamientos, en actitudes, tú también estás frente a ese mismo principio. No estás en el Edén, pero estás en el mismo tipo de elección, entre lo que sabes que está bien y lo que sabes que no. Y lo más impactante es que muchas veces, igual que en el principio, no eliges lo incorrecto porque quieras destruirte, sino porque en ese momento parece bueno, parece justificable, parece lógico.
Ahí es donde el origen del mal deja de ser solo una historia antigua y se convierte en algo que estás viviendo ahora mismo sin darte cuenta. Y lo más fuerte de todo esto es que lo que empezó en ese momento no se quedó ahí, porque esa decisión abrió una puerta que afectó todo lo que vino después. Parte 2. La caída no fue solo un acto, fue una ruptura interior. Ahora que entendimos que el mal no fue creado como algo independiente, sino que nació como consecuencia de una decisión, tenemos que avanzar un poco más profundo. Porque lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 no fue simplemente que el ser humano comió de un fruto, y ya no. Lo que ocurrió fue una ruptura total en la naturaleza interior del hombre. Y esto es algo que muchas personas no logran ver, porque leen el pasaje y piensan que el problema fue la acción, pero en realidad el problema fue lo que cambió por dentro después de esa acción. Dice Génesis capítulo 3 versículo 7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí hay algo muy profundo. Antes de ese momento ellos ya estaban desnudos, pero no había vergüenza, no había incomodidad, no había culpa. Entonces la desnudez no era el problema. El problema fue la nueva conciencia que apareció. Una conciencia que ahora podía percibir el mal, sentirlo, experimentarlo. Y esto es clave para entender todo. El mal no solo entró al mundo, entró al interior del ser humano, y desde ese momento la lucha ya no era externa solamente. Ahora era interna. A partir de ahí el ser humano comenzó a experimentar algo que antes no existía: la culpa. Y la culpa genera algo inmediato: el deseo de esconderse. Dice Génesis capítulo 3 versículo 8 que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esto es impresionante si lo piensas. Antes caminaban con Dios sin miedo, sin barreras, sin distancia. Ahora se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque algo dentro de ellos cambió. Y aquí hay una verdad que tienes que entender, porque te afecta directamente. El mal no solo te aleja de Dios, te hace creer que debes alejarte. Eso es lo más peligroso, porque no es solo la acción, es la mentalidad que se instala después. La persona falla y luego siente que ya no puede acercarse, que ya no es digno, que debe esconderse, que debe huir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió desde el principio. Cuando Dios llama al hombre y le dice ¿dónde estás?, no es porque Dios no supiera, es porque el hombre ya no estaba en el mismo lugar interior. Había cambiado, había perdido esa conexión directa. Y entonces aparece algo más: la justificación. El hombre responde y dice que la mujer que le diste fue quien le dio del fruto. La mujer dice que la serpiente la engañó. Y aquí vemos otro efecto del mal: la responsabilidad se rompe. El ser humano deja de asumir lo que hizo y empieza a señalar hacia afuera. Y esto también sigue pasando hoy. La gente rara vez dice me equivoqué y ya. Siempre hay una razón externa, siempre hay alguien más involucrado, siempre hay una explicación que intenta aliviar la carga. Pero en el fondo, eso solo profundiza el problema, porque mientras no se asuma la responsabilidad, no puede haber cambio real. Ahora, hay algo aún más fuerte que ocurre después. Dios declara las consecuencias. Y aquí es importante entender algo. Dios no estaba reaccionando con ira descontrolada, estaba estableciendo un orden nuevo basado en lo que el ser humano había elegido. La tierra sería difícil de trabajar, el dolor entraría en la experiencia humana, la relación entre el hombre y la mujer se vería afectada, y finalmente, la muerte aparecería como una realidad. Y aquí llegamos a otro punto clave. La muerte no es solo física, la muerte también es separación. Separación de la presencia directa de Dios, separación del estado original de plenitud, separación de la paz que existía al inicio. Y si lo miras bien, muchas personas hoy están viviendo eso sin darse cuenta. Viven con una sensación de vacío, de desconexión, de falta de propósito, y no entienden por qué. Y la respuesta está en este momento inicial, porque desde ahí la humanidad quedó marcada por esa ruptura. Pero aquí viene algo que casi nadie te explica. A pesar de todo esto, Dios no abandona al ser humano.
Esto es impresionante. En medio del juicio, en medio de las consecuencias, aparece una señal de algo más profundo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habla de una descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Y aunque en ese momento no se entendía completamente, ahí ya estaba la promesa de redención. Eso significa que desde el mismo instante en que el mal entra, Dios ya estaba preparando una salida. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque el origen del mal no es el final de la historia, es el inicio de un proceso mucho más grande. Ahora, hay otro detalle que no puedes pasar por alto. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21, que Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Esto puede parecer algo simple, pero no lo es, porque implica que hubo un sacrificio. Algo tuvo que morir para cubrir la vergüenza del ser humano. Y aquí aparece un patrón que se repetirá a lo largo de toda la Biblia. El mal genera ruptura, pero Dios responde con provisión. El ser humano falla, pero Dios actúa para cubrir, restaurar y dar una oportunidad. Y si conectas esto contigo, te das cuenta de que tu historia no está determinada solo por tus errores. Sí, hay consecuencias. Sí, hay momentos donde te has equivocado. Sí, hay decisiones que han abierto puertas que no debieron abrirse. Pero así como en el principio, también hay una provisión. También hay una oportunidad de restauración. También hay un camino de regreso. Y esto es lo que hace que este tema sea tan poderoso. Porque no estás escuchando una historia antigua. Estás viendo un reflejo de tu propia vida. Esa lucha interna, esa voz que te cuestiona, esas decisiones que parecen pequeñas, pero cambian todo. Esa sensación de culpa, ese impulso de esconderte, esa necesidad de justificarte. Todo eso tiene un origen. Y entenderlo no es solo conocimiento, es liberación. Porque cuando entiendes cómo empezó todo, empiezas a entender cómo enfrentarlo hoy. Pero aún falta algo muy importante. Porque hay una pieza que todavía no hemos analizado completamente, y es la verdadera estrategia detrás del mal. ¿Cómo opera? ¿Cómo se repite? ¿Cómo sigue activo en tu vida, incluso ahora sin que lo notes? Parte 3. La estrategia del mal que sigue operando hoy. Ahora llegamos a un punto donde todo empieza a volverse aún más claro, porque ya entendimos que el mal no fue creado como algo independiente, sino que apareció como resultado de una decisión. Ya vimos que esa decisión produjo una ruptura interna, una separación, una transformación en la manera de pensar y sentir del ser humano. Pero ahora necesitamos entender algo que es clave, y es esto. El mal no solo apareció. El mal tiene una forma de operar, una estrategia que se repite una y otra vez, desde el principio hasta hoy. Y si tú logras ver esto, si tú logras reconocer este patrón, empiezas a tener una ventaja que la mayoría no tiene. Volvamos otra vez a ese momento, en Génesis capítulo 3, porque ahí está todo codificado. La serpiente no llega atacando de frente, no llega con violencia, no llega obligando, llega hablando. Y esto es fundamental, porque el mal no entra primero por la fuerza, entra por la persuasión. Empieza con una pregunta que parece inocente, pero que en realidad tiene una intención muy clara: cambiar la percepción de la verdad. Dice la serpiente: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí hay algo que tienes que notar con mucho cuidado. Dios no había dicho eso exactamente. Dios había permitido comer de todos los árboles, excepto uno. Pero la serpiente distorsiona la instrucción. No la niega completamente, solo la altera un poco, y ese pequeño cambio lo cambia todo. Porque cuando tú distorsionas una verdad, no parece mentira al inicio. Parece una interpretación, parece una duda válida, parece algo que merece ser cuestionado. Y aquí empieza la estrategia. El mal comienza sembrando dudas sobre lo que Dios dijo, y esto sigue pasando hoy exactamente igual. No te dicen directamente esto es malo y hazlo. No, te hacen cuestionar si realmente es malo, si realmente Dios dijo eso, si realmente importa tanto. Y cuando la duda entra, la firmeza se debilita. Luego viene el siguiente paso. La serpiente dice: no moriréis.
Aquí ya no hay distorsión, aquí hay una contradicción directa. Dios había dicho que morirían. La serpiente dice que no. Y esto es clave. El mal primero cuestiona, luego contradice. Pero no se queda ahí. Después añade algo más, algo que es aún más profundo. Dice que Dios sabe que el día que coman serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí está el punto más peligroso de toda la estrategia. El mal no solo contradice a Dios, también presenta una alternativa que parece mejor. Sugiere que hay algo que te están ocultando. Sugiere que hay algo que puedes obtener si desobedeces. Sugiere que puedes subir de nivel, que puedes ganar algo que ahora no tienes. Y aquí es donde muchas personas caen sin darse cuenta, porque no eligen el mal pensando en destruirse, lo eligen pensando en obtener algo bueno. Y esto es exactamente lo que pasó en el principio. La mujer ve el fruto, lo analiza, lo considera, y dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y si tú te das cuenta, todo eso suena positivo. Nada suena oscuro, nada suena destructivo. Y ese es el engaño, porque el mal rara vez se presenta como algo evidentemente malo. Se presenta como algo que parece tener sentido. Ahora, llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que sabías en el fondo que no era correcta, pero la justificaste porque parecía buena en ese momento? Porque te hacía sentir bien. Porque parecía lógica. Porque pensaste que no iba a tener consecuencias tan grandes. Eso mismo ocurrió desde el principio. Y aquí viene algo aún más profundo. El mal no necesita obligarte, le basta con convencerte. Porque en el momento en que tú decides, ya no hay imposición, hay participación. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no es algo que te hicieron, es algo que tú elegiste. Y por eso el impacto es tan fuerte. Ahora hay otro elemento que no podemos ignorar. Después de que el ser humano cae, la relación con la verdad cambia completamente. Antes, la verdad era algo claro, directo, sin confusión. Después de la caída, la verdad empieza a competir con otras voces. Y esto es exactamente lo que tú vives hoy. Porque no es que no sepas lo que está bien, es que hay muchas voces que te dicen lo contrario. Voces que justifican, que suavizan, que reinterpretan. Y si no estás atento, terminas confundiendo lo que sientes con lo que es correcto. Y aquí hay una frase que tienes que grabarte: no todo lo que se siente bien está bien. Y esto rompe con una idea muy común hoy en día, que es pensar que si algo se siente correcto, entonces es correcto. Pero Génesis demuestra lo contrario, porque lo que parecía bueno terminó abriendo la puerta a algo mucho más grande. Ahora hay otro detalle que es clave. El mal no actúa solo una vez y desaparece. El mal establece patrones. Después de Génesis capítulo 3, si tú sigues leyendo, ves cómo la humanidad empieza a deteriorarse. En Génesis capítulo 4, Caín mata a Abel. Y aquí vemos algo impresionante. El primer pecado abre la puerta al siguiente, porque cuando una barrera se rompe, se hace más fácil romper otras. Y esto también se refleja en la vida actual. Una decisión incorrecta rara vez se queda sola. Tiende a conectarse con otras. Tiende a generar un efecto en cadena. Y antes de que te des cuenta, estás en un lugar donde nunca pensaste estar. Pero todo comenzó con algo pequeño, con una duda, con una justificación, con una decisión que parecía insignificante. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa y reflexionar. Porque muchas veces no es el gran error lo que cambia tu vida. Son las pequeñas decisiones repetidas. Son esos momentos donde sabes lo que deberías hacer, pero eliges lo contrario. Y no porque quieras hacer el mal, sino porque en ese momento parece más fácil, más cómodo, más conveniente. Eso es exactamente cómo opera el mal. No como un evento aislado, sino como un proceso continuo. Y ahora viene algo aún más importante. Si el mal tiene una estrategia, entonces también puede ser identificado. Y si puede ser identificado, también puede ser resistido. Pero para eso necesitas algo que muchas personas no desarrollan: discernimiento. La capacidad de ver más allá de lo inmediato, de no dejarte llevar solo por lo que sientes en el momento, de cuestionar las ideas que llegan a tu mente,
de analizar antes de actuar, porque si no haces eso repites el mismo patrón una y otra vez, y sin darte cuenta vives una historia que comenzó mucho antes de ti. Pero aquí no termina todo, porque aunque ya entendemos cómo opera el mal, todavía falta algo que es aún más importante. Cómo se transmite, cómo afecta a generaciones y cómo sigue influyendo incluso cuando crees que ya no tiene poder sobre ti. Parte 4. Cómo el mal se transmite y afecta más de lo que imaginas. Ahora entramos en una de las partes más profundas de todo este tema, porque hasta este punto hemos entendido cómo comenzó el mal, cómo entró en la experiencia humana y cómo opera a través de una estrategia, pero ahora tenemos que enfrentar algo que es aún más impactante, y es esto. El mal no se quedó en un solo momento, no se limitó a Adán y Eva, no fue un evento aislado. El mal se transmitió, se extendió y empezó a influir en toda la humanidad. Y esto cambia completamente la forma en la que debes entender tu vida. Porque muchas veces las personas piensan que lo que sienten, lo que luchan, lo que enfrentan, comenzó con ellos. Pero no es así. Hay patrones que vienen desde el principio. Hay inclinaciones que no nacieron en ti, pero que viven en ti. Y esto lo vemos claramente si seguimos avanzando en Génesis. Después de la caída, la historia no mejora, empeora. En Génesis capítulo 4, vemos a Caín y Abel, dos hermanos, dos personas que nacieron después de ese momento inicial, y aún así, el mal ya está presente en ellos. Caín se llena de enojo, de celos, de frustración, y Dios le advierte algo que es clave para todo esto. Dice Génesis capítulo 4, versículo 7, que el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto es impresionante, porque muestra que el mal no solo está dentro, también está esperando. Está a la puerta, está listo, está cerca. Y aquí hay algo que tienes que entender muy bien. El mal no desapareció después del Edén. Se volvió una presencia constante. Una inclinación que está ahí, esperando el momento en que tú bajes la guardia. Y Dios le dice a Caín que él puede dominarlo. Eso significa que no es inevitable, pero también significa que es real. Y Caín, en lugar de dominarlo, lo deja entrar. Y termina cometiendo el primer asesinato de la historia. Ahora detente un momento y piensa en esto. El primer pecado fue comer de un fruto. El siguiente fue quitarle la vida a otro ser humano. ¿Ves cómo el patrón escala? El mal no se queda en el mismo nivel. Tiende a crecer, a expandirse, a profundizarse. Y esto es algo que también se ve en la vida actual. Una pequeña desobediencia puede abrir la puerta a algo más grande. Una actitud puede convertirse en una acción. Una acción puede convertirse en un hábito. Y un hábito puede terminar definiendo una vida entera. Y aquí es donde todo se vuelve aún más serio. Porque no solo te afecta a ti, también afecta a los que vienen después. En Génesis capítulo 6, vemos algo que muestra hasta qué punto el mal se había extendido. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es fuerte, porque muestra que el mal ya no era solo una decisión ocasional, se había convertido en una condición constante. Y aquí hay una verdad que necesitas enfrentar. Cuando el mal no se detiene, se normaliza. Y cuando se normaliza, deja de parecer mal. Y ese es uno de los puntos más peligrosos. Porque cuando algo incorrecto se vuelve común, la gente deja de cuestionarlo. Empieza a verlo como parte de la vida. Empieza a justificarlo. Empieza a vivir con ello sin darse cuenta del daño que causa. Y si tú miras el mundo actual, puedes ver exactamente eso. Cosas que antes eran claramente incorrectas, hoy se ven como normales. Actitudes que antes se cuestionaban, hoy se celebran. Y eso no es casualidad. Es el mismo patrón que comenzó desde el principio. Ahora, hay algo más que tienes que entender. El mal no solo se transmite por acciones, también se transmite por influencia. Por ejemplo, un ambiente puede reforzar ciertas conductas. Una cultura puede normalizar ciertas ideas. Una familia puede repetir ciertos patrones. Y sin darte cuenta, terminas viviendo algo que nunca elegiste conscientemente, pero que adoptaste por exposición.
Y esto es clave, porque significa que no todo lo que hay en ti viene de decisiones personales. Algunas cosas vienen de lo que has visto, de lo que has aprendido, de lo que has absorbido. Y eso explica por qué a veces hay luchas internas que parecen no tener sentido, porque no siempre empiezan contigo. Pero aquí viene algo que es aún más importante. Aunque el mal se transmite, no es invencible. Aunque el patrón existe, puede romperse. Aunque la inclinación está, puede ser dominada. Y eso es exactamente lo que Dios le dijo a Caín: tú puedes dominarlo. Eso significa que no estás condenado a repetir lo mismo. No estás obligado a seguir el mismo camino. No estás atrapado sin salida. Y aquí es donde todo se vuelve personal otra vez. Porque tú puedes reconocer patrones en tu vida, actitudes que se repiten, decisiones que parecen cíclicas, errores que vuelven una y otra vez. Y la pregunta es, ¿vas a seguir ese patrón o vas a romperlo? Porque entender el origen del mal no sirve de nada si no te lleva a tomar una decisión diferente. Ahora, hay algo más que no podemos ignorar. A medida que el mal se extendía, Dios intervino. El diluvio no fue solo un evento de juicio, fue una respuesta a una humanidad que había perdido completamente el rumbo. Pero incluso ahí, Dios preserva a Noé, y esto vuelve a mostrar algo que ya hemos visto. En medio del mal siempre hay una oportunidad de restauración, siempre hay un camino que se mantiene, siempre hay una línea que Dios preserva. Y eso también aplica hoy, porque aunque el mundo esté lleno de confusión, de decisiones incorrectas, de influencias negativas, siempre hay una opción diferente. Siempre hay un camino que va en dirección opuesta. Y ese camino no es el más fácil, pero es el que te devuelve al diseño original. Ahora, lo más impactante de todo esto es que el mal no solo afecta lo que haces, afecta cómo piensas, cómo sientes, cómo interpretas la realidad. Y si no eres consciente de eso, puedes terminar viviendo en un engaño constante sin darte cuenta. Pero aquí no termina todo, porque aún falta algo que es fundamental para cerrar este entendimiento, y es esto. Si el mal tiene origen, estrategia y transmisión, entonces también tiene un límite, y también tiene una respuesta. Parte 5. El límite del mal y la respuesta que pocos comprenden. Hasta este punto hemos visto algo que ya debería estar sacudiendo tu manera de pensar. El mal no fue creado por Dios como parte de un diseño perfecto, sino que apareció como resultado de una decisión. Se instaló dentro del ser humano, desarrolló una estrategia, se transmitió a lo largo del tiempo y comenzó a influir en generaciones enteras. Pero ahora llegamos a una pregunta que es inevitable. Si el mal se ha extendido tanto, si ha influido tanto, si parece estar en todas partes, entonces, ¿tiene límite? ¿O es algo que simplemente va a dominarlo todo? Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque ven el mal en el mundo, en las noticias, en las relaciones, en sus propias decisiones, y llegan a pensar que es algo imposible de vencer. Pero Génesis, desde el mismo inicio, ya estaba mostrando algo que cambia completamente esa idea. Volvamos a ese momento, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esto no es un detalle pequeño, esto es una declaración profunda, porque significa que el mal, desde el principio, ya tenía un final establecido. El mal tiene un alcance, pero no tiene autoridad absoluta. El mal puede influir, pero no puede determinar el final de la historia. Y esto es algo que tienes que entender con claridad. El mal es real, pero no es supremo. Y esto cambia la forma en la que debes enfrentarlo, porque muchas personas viven como si el mal fuera una fuerza invencible, como si no hubiera salida, como si estuvieran atrapados en patrones que no pueden romper. Pero desde el inicio, Dios ya había establecido que habría una intervención, una respuesta, una restauración. Ahora, hay algo que tienes que notar. Esa promesa no fue inmediata. No se cumplió en ese mismo momento. Y esto es importante, porque muestra que entre el origen del mal y su derrota hay un proceso. Y ese proceso es el tiempo que tú y yo estamos viviendo ahora.
Un tiempo donde el mal todavía existe, todavía actúa, todavía intenta influir, pero no tiene la última palabra. Y aquí es donde entra algo que muchas personas no entienden bien. La lucha no es para ver si el mal gana o pierde, eso ya está definido. La lucha es para ver de qué lado decides estar. Y esto lo vuelve completamente personal, porque no se trata solo de entender conceptos, se trata de decisiones diarias, se trata de pensamientos, se trata de actitudes, se trata de qué haces cuando estás frente a una elección. Ahora, hay algo aún más profundo. El mal pierde poder cuando es expuesto. La serpiente operó en el principio a través del engaño, de la distorsión, de la duda. Pero cuando tú reconoces ese patrón, cuando tú identificas esa estrategia, ya no tiene el mismo efecto. Porque el engaño solo funciona cuando no sabes que es un engaño. Y esto es clave. El conocimiento trae claridad, y la claridad te da poder. Por eso este tema no es solo información, es transformación. Porque cuando entiendes cómo opera el mal, puedes empezar a tomar decisiones diferentes. Puedes empezar a cuestionar lo que antes aceptabas. Puedes empezar a detenerte antes de actuar. Puedes empezar a ver más allá de lo inmediato. Y eso cambia todo. Ahora hay algo que tienes que enfrentar con honestidad. El mayor campo de batalla no está afuera, está dentro de ti. No es solo lo que pasa en el mundo, es lo que pasa en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones. Porque ahí es donde el mal intenta influir constantemente. En lo que piensas, en lo que sientes, en cómo interpretas las cosas, y si no eres consciente de eso, puedes terminar siguiendo patrones sin darte cuenta. Pero aquí viene algo que es aún más poderoso. Así como el mal entró por una decisión, también puede perder influencia por decisiones diferentes. Esto es profundo, porque significa que no estás atrapado. Significa que no importa cuántas veces hayas fallado, siempre existe la posibilidad de elegir diferente. Siempre existe la posibilidad de detener un patrón. Siempre existe la posibilidad de cambiar una dirección. Y esto conecta directamente con lo que Dios le dijo a Caín: tú puedes dominarlo. Eso sigue siendo cierto hoy. No significa que sea fácil. No significa que no haya lucha. Pero sí significa que hay posibilidad. Y eso es suficiente para cambiar todo. Ahora, hay algo más que tienes que entender. El mal muchas veces se fortalece cuando lo ignoras, cuando no lo reconoces, cuando lo justificas, cuando lo minimizas. Pero cuando lo enfrentas, cuando lo identificas, cuando decides no seguir ese impulso, pierde fuerza, pierde control, pierde espacio. Y esto es algo que puedes empezar a aplicar desde hoy, en cosas pequeñas, en decisiones simples, en momentos donde antes actuabas sin pensar. Ahí es donde empieza el cambio real, no en grandes discursos, sino en pequeñas decisiones repetidas. Y poco a poco eso empieza a transformar todo. Ahora, lo más importante de todo esto es que el origen del mal no define tu destino. Sí, explica muchas cosas. Sí, ayuda a entender por qué existe la lucha. Sí, revela por qué hay conflicto. Pero no determina cómo termina tu historia. Y eso es lo más poderoso que puedes llevarte de todo esto. Porque muchas personas viven pensando que están condicionadas por su pasado, por sus errores, por sus patrones. Pero no, hay una opción, hay un camino diferente. Hay una posibilidad de restauración. Y eso ha estado presente desde el principio. Ahora, hay algo que no podemos dejar pasar antes de cerrar todo esto. Porque entender el origen del mal es importante, pero aún más importante es qué haces con ese conocimiento. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo llevas a tu vida? ¿Cómo lo conviertes en algo práctico? Y eso es exactamente lo que vamos a aterrizar en la siguiente parte, donde vamos a conectar todo esto directamente contigo, con tu día a día, con tus decisiones reales. Porque al final no se trata solo de saber, se trata de vivir diferente. Parte 6. ¿Cómo vencer lo que comenzó en el principio? Ahora llegamos a un punto donde todo lo que hemos hablado empieza a tomar forma en tu vida real. Porque ya entendiste el origen, ya viste la estrategia, ya reconociste cómo se transmite, ya sabes que tiene un límite.
Pero ahora viene la parte más importante de todas, la que realmente define si este mensaje se queda como conocimiento o se convierte en transformación. Y es esta pregunta: ¿qué haces tú con todo esto? Porque entender el mal no cambia nada si sigues viviendo de la misma manera. Y aquí es donde muchas personas fallan. Escuchan, entienden, sienten que tiene sentido, pero no aplican. Y entonces todo sigue igual. Pero si tú decides llevar esto a tu vida, entonces empieza algo completamente diferente. Primero tienes que reconocer algo con total honestidad. La batalla no empieza afuera, empieza dentro de ti. No es contra otras personas, no es contra las circunstancias, es contra esa voz interna que duda, que justifica, que te empuja poco a poco en la dirección incorrecta. Y aquí es donde tienes que desarrollar algo que no es común: conciencia, la capacidad de detenerte antes de actuar, de observar lo que estás pensando, de cuestionar lo que estás sintiendo, porque si no haces eso, reaccionas en automático. Y cuando reaccionas en automático, repites patrones. Eso es exactamente lo que pasó en el principio. No hubo pausa, no hubo discernimiento, solo hubo impulso. Y ese impulso cambió todo. Ahora imagina por un momento que en lugar de actuar inmediatamente, la persona se hubiera detenido, que hubiera analizado la situación, que hubiera recordado claramente lo que Dios había dicho. La historia habría sido diferente. Y eso mismo aplica hoy. Muchas de las decisiones que te han afectado no fueron inevitables. Fueron decisiones sin pausa, sin análisis, sin conciencia. Por eso, el primer paso para vencer lo que comenzó en el principio es aprender a detenerte. No reaccionar inmediatamente. No dejarte llevar solo por lo que sientes, porque lo que sientes en el momento no siempre refleja lo que es correcto. Ahora el segundo punto es aún más profundo. Tienes que volver a alinear tu mente con la verdad, porque el mal opera distorsionando, haciendo que lo incorrecto parezca correcto, haciendo que lo correcto parezca innecesario, y si tú no tienes claridad, caes en ese juego sin darte cuenta. Por eso es tan importante recordar, meditar, interiorizar lo que Dios ha establecido, porque eso se convierte en un filtro, un punto de referencia, algo que te permite diferenciar entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es. Y aquí hay algo clave. No se trata solo de saber, se trata de tenerlo presente en el momento en que más lo necesitas, porque muchas personas saben lo que está bien, pero en el momento de la decisión lo olvidan. Y ahí es donde ocurre la caída. Por eso necesitas mantener esa verdad activa en tu mente, no como información, sino como dirección. Ahora el tercer punto es algo que muchas personas no quieren aceptar, pero es fundamental. Tienes que asumir responsabilidad, sin excusas, sin justificaciones, sin señalar a otros, porque mientras sigas pensando que el problema está afuera, no vas a cambiar lo que está dentro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el principio. El hombre señaló a la mujer señaló a la serpiente, pero nadie asumió completamente su decisión. Y eso es lo que mantiene el problema activo. Pero cuando tú dices, esto depende de mí, esto es mi decisión, esto es algo que puedo cambiar, en ese momento recuperas control, recuperas dirección, recuperas poder. Ahora hay un cuarto punto que es aún más profundo. Tienes que entender que no todo lo que deseas es bueno para ti. Esto es clave, porque muchas decisiones incorrectas nacen de deseos que parecen legítimos, pero no todo deseo es dirección, no todo impulso es correcto. Y si tú no aprendes a filtrar eso, terminas siguiendo caminos que parecen buenos al inicio, pero que terminan alejándote de lo que realmente importa. Y aquí tienes que hacer algo que no es fácil: aprender a decir no a lo que en el momento parece atractivo, no porque sea evidente que está mal, sino porque sabes que no te lleva en la dirección correcta. Y esto requiere disciplina, requiere claridad, requiere visión, pero es lo que marca la diferencia. Ahora hay un quinto punto que cierra todo esto de una manera poderosa. Tienes que entender que no estás solo en esta lucha. Desde el principio Dios no abandonó al ser humano, y hoy tampoco lo hace. Siempre hay dirección, siempre hay guía,
siempre hay una oportunidad de volver. Pero esa conexión no ocurre automáticamente. Tienes que buscarla, tienes que cultivarla, tienes que darle espacio, porque si no, otras voces van a ocupar ese lugar, y eso es exactamente lo que pasa muchas veces. La gente se llena de ruido, de opiniones, de distracciones, y termina perdiendo claridad. Por eso es tan importante crear momentos donde puedas detenerte, reflexionar, reconectar, porque ahí es donde encuentras dirección real. Ahora todo esto nos lleva a algo que tienes que grabarte muy bien. El origen del mal explica la lucha, pero no define tu resultado. No estás condenado a repetir la misma historia, no estás atrapado en el mismo patrón, no estás limitado por lo que ocurrió en el principio. Tú tienes la capacidad de elegir diferente, de actuar diferente, de vivir diferente. Y eso cambia absolutamente todo, porque al final, el mal no se vence con intención, se vence con decisiones, con acciones concretas, con disciplina, con conciencia. Y eso es algo que empieza en lo pequeño, pero que termina transformando lo grande. Ahora sí, con todo esto claro, estamos listos para cerrar este mensaje de una manera que realmente se quede contigo, porque entender es solo el inicio, pero decidir es lo que cambia la historia. Parte 7. El autoengaño, la trampa silenciosa que pocos reconocen. Hay algo que tenemos que hablar con mucha claridad, porque es una de las razones más profundas por las que el mal sigue teniendo tanto poder en la vida de las personas. Y es el autoengaño. Hasta ahora hemos visto cómo el mal entra, cómo opera, cómo se transmite, pero hay una fase que es aún más peligrosa, porque no ocurre afuera, ocurre dentro de ti sin que te des cuenta. Y es cuando empiezas a justificar lo que sabes que no está bien. Y aquí es donde todo se vuelve muy sutil, porque ya no necesitas una serpiente hablándote, ya no necesitas una voz externa cuestionando. Ahora tú mismo haces ese trabajo. Tú mismo empiezas a suavizar lo incorrecto. Tú mismo empiezas a darle vueltas a lo que sabes que no deberías hacer. Tú mismo empiezas a construir argumentos para sentirte tranquilo con decisiones que en el fondo sabes que no están alineadas. Y esto es extremadamente peligroso, porque cuando el engaño viene de afuera, todavía tienes la posibilidad de identificarlo. Pero cuando el engaño viene de ti mismo, se vuelve mucho más difícil de detectar. Y aquí es donde tienes que detenerte y reflexionar con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho cosas como, esto no es tan grave, todo el mundo lo hace, no pasa nada si lo hago solo una vez, después lo arreglo, tengo mis razones? Y todas esas frases tienen algo en común. Te hacen sentir mejor en el momento, pero no cambian la realidad de la decisión. Y esto es exactamente lo que ocurrió desde el principio. La mujer no solo escuchó la voz de la serpiente, también empezó a convencerse a sí misma. Vio el fruto, lo analizó, lo justificó, y en ese proceso interno el mal ya había ganado terreno antes de que ocurriera la acción. Y esto es clave. La caída no empieza cuando haces algo incorrecto. Empieza cuando lo justificas internamente. Y aquí hay una verdad que tienes que grabarte. Si justificas lo incorrecto, te preparas para repetirlo. Porque la mente necesita coherencia. Si tú haces algo y no lo justificas, sientes incomodidad. Pero si lo justificas, eliminas esa incomodidad. Y cuando eliminas la incomodidad, el siguiente paso se vuelve más fácil. Y así es como se construyen los patrones. Ahora llévalo a tu vida. Tal vez hay decisiones que en su momento no parecían tan importantes. Pequeñas concesiones, pequeños momentos donde dijiste no pasa nada. Pero con el tiempo eso empezó a repetirse y lo que antes parecía pequeño se volvió normal. Y lo que se vuelve normal deja de cuestionarse. Y aquí es donde el autoengaño alcanza su punto más alto, cuando dejas de ver el problema como problema. Y eso es lo que hace que muchas personas se queden estancadas, porque no sienten la necesidad de cambiar, no ven la urgencia, no perciben el impacto real de lo que están haciendo. Y todo comienza con una simple justificación. Ahora, hay algo aún más profundo. El autoengaño no solo afecta lo que haces,
también afecta cómo te ves a ti mismo. Porque cuando justificas constantemente lo incorrecto, empiezas a construir una versión de la realidad que no es completamente cierta. Empiezas a pensar que estás bien cuando en realidad no lo estás. Empiezas a creer que tienes el control cuando en realidad estás repitiendo patrones. Y esto es lo que hace que sea tan difícil salir porque no reconoces completamente la situación. Pero aquí viene algo poderoso. El primer paso para romper el autoengaño es la honestidad. Una honestidad sin filtros, sin excusas, sin suavizar las cosas. Mirarte a ti mismo y decir, esto no está bien, esto no me está ayudando, esto no me está llevando en la dirección correcta. Y aunque eso incomode, esa incomodidad es necesaria, porque la incomodidad es lo que te despierta, es lo que rompe la ilusión, es lo que te hace ver la realidad como es. Y solo cuando ves la realidad como es, puedes empezar a cambiarla. Ahora hay algo más que tienes que entender. El autoengaño se alimenta del silencio, de no hablar de lo que pasa, de no confrontarlo, de dejarlo ahí sin cuestionarlo. Por eso es tan importante traerlo a la luz, pensarlo, reflexionarlo, analizarlo, porque cuando lo haces consciente, pierde fuerza, pierde control, pierde poder. Y aquí es donde empieza una transformación real. Cuando dejas de justificar y empiezas a confrontar. Cuando dejas de suavizar y empiezas a reconocer. Cuando dejas de evadir y empiezas a asumir. Eso cambia completamente la dinámica. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. El objetivo no es que te sientas culpable. El objetivo es que te vuelvas consciente, porque la culpa sin cambio no sirve. Pero la conciencia con acción lo cambia todo. Y esto conecta directamente con lo que hemos venido hablando. El mal no se vence ignorándolo, se vence reconociéndolo y enfrentándolo. Y el autoengaño es una de las herramientas más fuertes que mantiene ese mal activo. Pero también es una de las que más rápido pierde poder cuando decides ser honesto. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida si dejaras de justificar lo que sabes que no está bien? ¿Cuántos patrones se romperían? ¿Cuántas decisiones serían diferentes? ¿Cuánta claridad empezarías a tener? Eso es exactamente lo que está en juego. Y por eso esta parte es tan importante. Porque antes de cambiar lo que haces, tienes que cambiar cómo lo interpretas. Tienes que dejar de engañarte. Tienes que empezar a ver con claridad. Y eso, aunque no es fácil, es el inicio de algo completamente nuevo. Pero aún hay algo más que tenemos que explorar. Porque el autoengaño no actúa solo, está conectado con algo aún más profundo. Y es la manera en la que el mal se disfraza en la vida diaria sin que lo notes. Parte 8. El disfraz del mal en la vida cotidiana. Hay algo que tienes que entender con mucha claridad si de verdad quieres profundizar en este tema. Y es que el mal casi nunca se presenta como mal. Y este es uno de los errores más grandes que comete la mayoría de las personas. Piensan que lo incorrecto siempre se va a ver oscuro, evidente, fácil de identificar. Pero no es así. Desde el principio, el mal se presentó como algo atractivo, algo que parecía bueno, algo que tenía sentido, y eso no ha cambiado. Hoy sigue funcionando exactamente igual. Ahora piensa en esto. La serpiente no le mostró a la mujer algo feo, destructivo o repulsivo. Le mostró algo deseable, algo que parecía útil, algo que incluso parecía una mejora. Y eso es lo que hace que el engaño sea tan efectivo, porque no te aleja con rechazo, te atrae con apariencia. Y aquí es donde tienes que empezar a observar tu vida con más profundidad. Porque muchas veces lo que te está alejando no parece malo, parece conveniente, parece lógico, parece justificable, y ahí es donde está el peligro. Porque cuando algo parece correcto, dejas de cuestionarlo, y cuando dejas de cuestionarlo, bajas la guardia. Ahora hay varias formas en las que el mal se disfraza hoy, y si no las identificas, puedes caer en ellas sin darte cuenta. Primero, se disfraza de necesidad. Te hace creer que necesitas algo ahora mismo, que no puedes esperar, que no puedes resistir, que si no lo haces,
te estás perdiendo de algo importante, y ese sentido de urgencia te empuja a actuar sin pensar. Pero muchas veces esa urgencia no es real, es una presión momentánea, y cuando actúas bajo presión, tomas decisiones sin claridad. Segundo, se disfraza de justificación emocional. Te hace sentir que tienes razones válidas para actuar de cierta manera. Te dice que has pasado por mucho, que tienes derecho, que es entendible que actúes así. Y aunque puede haber verdad en lo que sientes, eso no significa que la acción sea correcta. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque mezclan emoción con dirección, pero no todo lo que sientes te lleva al lugar correcto. Tercero, se disfraza de lógica. Te presenta argumentos que parecen razonables, que parecen bien pensados, que incluso suenan inteligentes, pero que en el fondo te están alejando de lo que sabes que está bien. Y esto es muy peligroso, porque cuando algo suena lógico es más difícil cuestionarlo. Pero recuerda esto, no todo lo que suena lógico es correcto. Cuarto, se disfraza de costumbre. Algo que al inicio te parecía incorrecto, después de repetirlo varias veces, se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de generar incomodidad. Y cuando deja de generar incomodidad, pierde esa señal interna que te advertía. Y ahí es donde el patrón se establece. Ahora, lo más fuerte de todo esto es que estos disfraces no vienen con etiquetas, no dicen esto es malo. No se presentan como un peligro evidente, se integran en tu vida poco a poco, y si no estás atento, se vuelven parte de tu forma de pensar, de tu forma de actuar, de tu forma de vivir. Y aquí es donde tienes que hacer algo que no es común. Tienes que empezar a cuestionar incluso lo que parece normal. No desde la paranoia, sino desde la conciencia, desde el discernimiento, desde la intención de ver más allá de lo inmediato. Porque si no haces eso, terminas viviendo en automático, siguiendo patrones, repitiendo decisiones, sin darte cuenta del impacto real. Ahora hay algo que tienes que entender profundamente. El mal no necesita destruirte de golpe, le basta con desviarte poco a poco, porque una pequeña desviación al inicio se convierte en una gran distancia con el tiempo. Y esto es algo que muchas personas no ven. Piensan que mientras no hagan algo grave, todo está bien, pero no se dan cuenta de que el problema no siempre es la magnitud de la acción, es la dirección. Y si la dirección está desviada, el resultado también lo estará. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿En qué áreas de tu vida algo que antes te incomodaba, ahora te parece normal? Porque ahí puede haber un disfraz. Ahí puede haber algo que empezó pequeño y que poco a poco fue perdiendo su señal de alerta. Y reconocer eso es el primer paso para cambiarlo. Ahora hay algo más que tienes que entender. El disfraz del mal pierde su poder cuando es expuesto, cuando lo ves, cuando lo identificas, cuando lo nombras, porque en ese momento deja de ser invisible, y cuando deja de ser invisible, pierde ventaja. Y tú recuperas control. Por eso este proceso es tan importante, porque no se trata solo de evitar lo incorrecto, se trata de aprender a verlo antes de que te afecte, de anticiparlo, de reconocerlo en sus primeras señales, y eso cambia completamente el juego. Ahora todo esto nos lleva a algo aún más profundo, porque si el mal se disfraza, si se adapta, si se presenta de diferentes formas, entonces necesitas algo más que conocimiento, necesitas fortaleza interior, necesitas firmeza, necesitas una base que no se mueva fácilmente. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la siguiente parte. Porque identificar el problema es el inicio, pero tener la fuerza para enfrentarlo, eso es lo que realmente transforma la vida.